Muy bien, después de tenerle a Nilú aquí en nuestra inicio de la maratón, antes de presentarle al ponente, al speaker de la siguiente jornada, quiero anunciarle a las personas que están conectadas que por favor no se olviden, ya está el link de acceso para el registro. Una sola vez, Rebeca ya lo ha puesto y pues tenga la gentileza, una sola vez y no se pierdan porque esto sigue, va creciendo y como yo digo, y Rainy, y que ya está con nosotros, está con la cámara encendida y está ya listo después de haber escuchado, pues yo me imagino que va con todo, va sacando su armamento, todo su cargamento del conocimiento para dejarnos también encantados. Voy a presentarles rápidamente quién es Rainy Pacheco. Yo lo conocí a través de una amistad porque hoy en día eso es los negocios, eso es lo que nos genera. Estar conectados, estar dentro de esto que llamamos nosotros el networking, el poder. Entonces, a Reni, una persona me dijo, Gonzalo, sería bueno porque Reni y me dio todo lo que Reni para esa persona, pues lo generó y dije de una. Y me contacté con Reni dijo, encantado, ¿sabes qué? Qué gusto, pues vamos con todo. Y qué chévere, Reni, te agradezco mucho porque sin conocernos, ya estás con nosotros. Y ahora sí ya nos conocemos, ya eres socio de la CIM, ya eres parte importante de la CIM y obviamente pues vamos a tener tu intervención. Voy a permitir leer rápidamente quién es Rainy Pacheco Calderón, que se define como un apasionado neurobiólogo, conferencista y consultor que ha decidido más de 2 décadas estudios de las relaciones entre el cerebro y el comportamiento humano. Imagínense en esa parte, 2 décadas, ¿no? Su camino académico comenzó como licenciado en biología por la Universidad Central de Venezuela y se consolidó en España, donde obtuvo un máster y un doctorado en neurociencias por la Universidad Pablo de Olavide. Adicionalmente, a, actu- a actualizaciones que se ha dado profesionales como certificaciones de neuromarketing y herramientas biométricas y en neurogastronomía aplicada. El tema con que Rainy nos va a tratar hoy es el impacto de la música en la conducta del consumidor. Estudios de neuromarketing y neurogastronomía aplicadas. No se lo pierdan, va a estar fabuloso. Rainy, tienes 50 minutos, por favor, yo al final haré unas preguntas de tu charla. Tienes el mando. No sé, No te escuchamos, Reni. no te escuchamos, Rainy. Tienes el micrófono activo, pero no te escuchamos. Si quieres, cambia el micrófono en el Zoom para verificar. Ok, estoy. Ahí sí te escuchamos, ya. ¿Ya? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, gracias. Perfecto, perfecto, aquí estamos. Bueno, sí, estas sorpresitas técnicas siempre pueden pasar y aquí estamos. Encantadísimo, encantadísimo de poder acompañarlos hoy. De verdad que Gonzalo y Rebeca, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de sumar en este grupo de profesionales que, bueno, cada día, mientras más nos conocemos, más voy admirando. Y lo que espero el día de hoy es traerles un poquito de una visión del impacto que tiene todo lo que nos rodea, todo el contexto sobre la conducta de las personas en general. Pero para hacer negocios, pues hablemos de la conducta de los consumidores y de los clientes. Y como me gusta hacer, es algo que me caracteriza y a eso me dedico, lo conecto directamente con la biología del cerebro y con la biología de la conducta humana, con la neurociencia. Y todo lo vamos a hacer un poco, bueno, dando ese poquito perfil científico, no se asusten, no vamos a hablar de demasiados números ni nada de eso, pero sí es interesante que cuando uno se hace preguntas y cuando uno supone
que algo describe la conducta o no de una persona y el por qué esa conducta, tener algunas evidencias. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de evidencias. ¿Qué evidencias hay de si la música impacta o no? No es una cuestión de gustos, no es una cuestión de opiniones. Hay estudios, hay estadísticas, hay réplicas que nos demuestran que la música se impacta y cómo podemos aprovecharla para hacer mejores negocios. Bueno, de eso quiero que hablemos el día de hoy. Y si me permiten, voy a compartir una presentación para que conversemos. Ok, estamos por acá compartiendo y vamos a colocarla en forma de presentación. Muy bien. Eh, no sé, Rebeca, tú me haces señas si ya se está viendo perfectamente la presentación. Sí, listo. Sí, ya se puede Bueno, ver. bueno, este es el tema de hoy. Es un tema que me apasiona, que me encanta, que tiene que ver con conducta del consumidor, con la conexión biológica, con el impacto del sonido o de la música, por un lado, aunque muy a menudo hablamos de diversos temas. En formaciones hablamos de ventas, hablamos de comunicación, hablamos de liderazgo, pero si hay algo que se repite constantemente cada vez que yo trato de conectar la neurociencia con los negocios, es el impacto de las emociones y el impacto del contexto. Esto es algo que voy a repetir mucho en el camino que vamos a desarrollar en estos minutos, y es el impacto del contexto, el hacer coherente la experiencia con el contexto. Cuando un emprendedor o cuando un empresario, cuando alguien de negocio entiende el papel del contexto en la conducta de las personas, comienza a utilizarlo, a afinarlo, a mejorarlo y a optimizarlo para hacer mejores estrategias de negocio. Y dentro de ese contexto y dentro de todas esas variables, hoy vamos a hablar de una puntita, que es la música. Pero si algunos de ustedes me han visto antes hablando, ya sea presencialmente o de manera virtual, saben que una cosa que me encanta es hablar de ilusiones ópticas. ¿Por qué? Porque como me interesa tanto cómo surge la conducta y la percepción, pues las ilusiones ópticas nos dan, digamos, herramientas poderosas para entender cómo el cerebro arma la realidad. Y yo quiero comenzar toda esta historia con una ilusión óptica muy sencilla. Si todos miran a la pantalla y ven esos círculos naranjas que tienen al frente, creo que, lo pueden poner en el chat si quieren, que no se ven del mismo tamaño. Aparentemente, esos dos círculos naranjas que tenemos al frente parecen que tienen tamaños ligeramente diferentes. De hecho, ustedes podrían escribir cuál parece más grande, si es que algunos parecen más grandes, si el de la derecha o el de la izquierda. Vayan escribiéndolo allí. Y bueno, como no tenemos la oportunidad de conversarlo mucho, y además el tiempo apremia, pues yo adelanto lo que sé que ocurre para la mayoría de nosotros porque tenemos un cerebro humano. El círculo que se ve más grande, que parece como más grande, es el círculo de la derecha. Y el círculo de la izquierda parece que es un poco más pequeño. Sin embargo, yo los reto a que agarren con el dedito y se pongan el dedo frente a la cara, de tal manera que cubran completamente uno de los círculos y a la misma distancia muevan el dedo lateral y se vayan al otro círculo. Y van a poder ver formalmente y objetivamente que los círculos tienen exactamente el mismo tamaño. Sin embargo, aunque sepamos eso, uno parece más grande que el otro. El de la derecha parece más grande. ¿Por qué? Porque lo que rodea al círculo de la derecha son círculos que son pequeñitos. Y respecto a esos círculos, él aparece en mi mente, aparece en mi cerebro, mis cortezas lo procesan como si fuese más grande. Me dan la percepción de que es más grande. Y el círculo de la derecha, de la izquierda, por el contrario, está rodeado de círculos grandotes y se ve como más pequeño delante de esos círculos grandes. Esto me da una lección muy poderosa. Y fíjense lo que dice allá abajo. Nuestro cerebro no es objetivo al momento de crear la realidad, sino que utiliza elementos del entorno, lo que yo llamo contexto, para sacar conclusiones rápidas. Y esto pasa con esta ilusión, pero pasa con todo. De hecho, si ustedes me quisieran pedir una frase que defina qué es el marketing es trabajar sobre el contexto de los productos para hacerlos resaltar y para conectarlos con los clientes. Es decir, el empaque que yo uso, el logo que uso, los colores que uso, las personas que lo presentan, los uniformes de las personas que lo presentan, todo eso lo que genera es un contexto para que un producto brille o no, se vea más grande, dicho usando la metáfora, o más pequeño. Entonces, el contexto cambia la realidad.
Y de hecho, dentro del contexto yo puedo citar los colores, el empaque, el logo, el jingle, la música que utiliza. Y cuando lo pienso así, la música es parte del contexto. Y eso me lleva a la siguiente frase. Si el contexto físico afecta lo que nosotros vemos y lo que percibimos, ¿qué sucede con el contexto invisible que escuchamos? Es decir, ¿qué sucede con los sonidos? ¿Qué sucede con la música? Si afecta, ¿qué tanto afecta? ¿En qué dirección afecta la conducta de los clientes? Esa es la pregunta central con la que vamos a ir avanzando y que ya desde ya comenzamos a darle respuesta. Básicamente, vamos a mostrar en este rato que vamos a conversar, que la música es capaz de modular cosas como nuestras decisiones, cosas como la percepción y cosas como el grado de atención. La atención puede ser alterada con la música, la percepción, lo que percibimos puede ser afectado con la música y las decisiones, y esto es importantísimo, porque decisiones, cuando yo hablo de decisiones, entre otras cosas puedo estar hablando de decisiones de compra. Así que ahí comenzamos a hablar de si entra dinero y suena la registradora o no suena. Y la música también puede influir en esa dirección. Pero eso que está allí, no hace falta que lo veamos en este punto, porque lo que voy a hacer en los siguientes minutos es desglosarlo con evidencias experimentales y estudios que demuestran cada una de estas cosas. Para comenzar, primera reflexión. La música influye en nuestra conducta. Por ejemplo, ¿la música es capaz de influir en nuestros pensamientos? Bueno, como referencia, entre tantas otras posibles, pero yo hoy solamente les traigo algunos ejemplos, como referencia, les traigo este estudio de hace no muchos años, tiene menos de 10 años de realizado, donde los investigadores dejaban que las personas manejaran un playlist libremente en sus teléfonos y tenían un software que le permitía evaluar qué música estaba escuchando las personas en cada momento. Pero al mismo tiempo, las personas durante horas y horas y durante días y días que participaban en el estudio, iban en ciertos momentos que le daban una señal, tenían que anotar los pensamientos que estaban teniendo. Y después analizar cientos y cientos de horas de decenas y decenas de personas escuchando música libremente, ellos llegaron a la conclusión de que la música podía estar impactando o impactaba, o sea, esa es la relación que consiguieron con el tipo de pensamiento que tenía la persona. En particular, ellos usan una frase en el estudio donde plantean que sus resultados respaldan la visión de que la emoción actúa como una ruta a través de la cual la música modula el pensamiento en curso. Es decir, la emoción que tienes en un momento dado es la base. Y según la música que estás escuchando, con esa emoción se crean pensamientos o eres proclive a ciertos pensamientos. Si yo cambio la música, cambia la consistencia o cambia la proporción de pensamientos. Es un tipo que tú llegas a tener. Es decir, su conclusión es sencilla. Sí, la música influye en los pensamientos humanos. Si nos vamos a un tema tal vez un poco más comercial, y esto nos interesa muchísimo, porque yo quiero hablar es de música y su impacto en el cliente, en las compras, en la venta, en el escoger o no el producto. Pues ya hay un estudio que ya es un clásico. De hecho, yo creo que algunos de ustedes lo pueden haber escuchado en algún momento, de repente en algún contenido de redes, pero es un clásico muy poderoso. Este es un estudio de mercadeo de hace más de 20 años que se realizó en Alemania, si no recuerdo mal, donde se estableció que si yo tenía un pasillo lleno de licores y de vinos, en la sección de vinos, ¿ok? Los investigadores lo que hicieron fue, en ciertos momentos, cambiar la música ambiente de ese sector del supermercado. Y tenían todo preparado para cuantificar los márgenes de ventas de las diferentes marcas de vino y los orígenes de esas marcas de vino. Y el resultado fue extraordinario. Mientras se escuchaba y ponían música francesa como música ambiente, pues en esa franja de tiempo, pues ellos lograron la venta, en administración, pues observaron la venta de 40 botellas de vino francés, mientras que vendieron solamente 8 botellas de vino alemán. Pero si en un momento dado, a las horas, cambiaban la música a música alemana, se volteaba la relación. Y en este caso, en sus resultados particulares, vendieron 12 botellas de vino francés y 22 de vino alemán.
Lo interesante de esto es que las personas no estaban conscientes de que le estaban cambiando la música, ni había ninguna recomendación, ni nada más. Solamente se cambiaba la música de manera sutil. Y aunque los consumidores no eran conscientes, en promedio cambiaron su decisión de compra. La música estaría influyendo en la decisión de qué quieres comprar en un momento dado. Y eso me lleva a un concepto que quiero que lo ahondemos y quiero que quede afianzado el día de hoy, y es el tema de la coherencia. Nuestro cerebro busca coherencia en nuestra realidad, en nuestras decisiones, en nuestra percepción del entorno. Busca coherencia. Y la música es un gran aliado para dar coherencia. Entonces, si yo estoy escuchando música francesa, y en el momento que veo música francesa, veo varios vinos y hay un vino francés, la coherencia sería que hay cierta conexión entre esas dos cosas y me siento cómodo navegando en una cultura francesa y probando el vino francés. Es decir, la música se transforma como en un amalgamador de coherencia en la relación comercial y en la experiencia que estoy entregando. Entonces, bueno, si quiero alguna evidencia comercial, estudiada y validada de que la música influye en las decisiones, pues sí, tenemos algunas evidencias, esta sola, para ponerle un ejemplo, pero hay muchas otras, ¿ok? Sobre el mecanismo o entrando un poco más profundo, si yo logro, ahora metiéndonos un poquito más en neurociencia, si yo logro evaluar la actividad cerebral, evaluar la respuesta cerebral, la respuesta cortical, la respuesta de la actividad neuronal de las cortezas cerebrales, veo diferencias o veo impacto de la música. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo escucho diferentes tipos de música en la actividad cerebral de las personas? Bueno, sobre esto hay un estudio muy interesante que también tenía que ver con escoger un vino de un tipo o de otro tipo, pero mientras se hacía eso, las personas escuchaban música y además tenían equipos que permitirían a los investigadores registrar la actividad eléctrica cortical, lo que llamamos en este caso el electroencefalograma. O sea, puedo registrar las ondas eléctricas superficiales de las cortezas cerebrales que, como sabemos, esas ondas suelen ser caracterizadas por diferentes frecuencias. Hay ondas alfa que tienen una frecuencia, ondas beta, ondas gamma, y los investigadores pueden desglosar esas ondas y cada tipo de onda suele estar asociada con un tipo de actividad cerebral, de algún tipo de conducta asociada. Hay ondas que son muy características de cuando estamos enfocados, ondas que son características de cuando estamos relajados, ondas que son características de cuando estamos entrando en una relajación muy profunda y en el sueño. Y eso se estudia justamente con este tipo de técnicas. Pues muy bien, interesante. De resultados de este estudio es que sobre un tipo de onda que son las ondas beta, que son características de los estados de foco, de atención y de alerta, pues se encontró que la música suave, la música relajante, en general, en promedio, disminuyó la actividad de ondas betas en las personas. Y cuando eso ocurría respecto a las decisiones de compra, el consumidor que estaba más relajado reducía, digamos, la fricción analítica, reducía su necesidad de analizar y de tomar decisiones y más bien tomaba decisiones como más al azar, digámoslo así. No se enfocaba tan específicamente en tomar una decisión correcta o no. Y eso se lograba, o sea, eso lo lograron asociar con el uso de la música relajante y suave, que a su vez tenía un impacto sobre el tipo de ondas que se manifestaban en ciertas regiones de corteza prefrontal, por ejemplo. Por otra parte, si hablamos de ondas como las ondas gamma, que están muy asociadas, ráfagas de ondas gamma están asociadas a momentos de toma de decisiones en ciertas regiones de los lóbulos corticales. Lo interesante es que la música específica, y cuando decimos música específica, es que no es una música relajante genérica, sino que es, por ejemplo, música española, música cubana, o sea, una música con mucha identidad y que inclusive conecta culturalmente con las personas. Pues bueno, este tipo de música muy particular de un lugar particular promovía el aumento de la actividad de las ondas gamma. Y cuando eso ocurría,
se detonaba el proceso de toma de decisiones. Es decir, intencionalmente o sin saberlo, la persona entraba en un estado en el que analizaba y evaluaba más en profundidad las propuestas de, por ejemplo, los vinos que le estaba mostrando, e inclusive si había pasado por la prueba anterior, en esta prueba escogía diferente, hacía un análisis más riguroso y normalmente buscaba elementos culturales que conectaran la decisión que estaba tomando. Es decir, la música específica detonaba el análisis más profundo y la búsqueda de la coherencia en la decisión que se tomaba, lo cual se parece a lo que acabamos de ver justo antes. Es decir, que cuando yo ponía música francesa en ese estudio que les mostré hace un momento, pues en ese momento estaba detonando elementos de análisis en la persona sin saberlo, y eso es lo que daba como consecuencia que la gente escogiera más el vino francés que otro vino de otra nacionalidad. Entonces tenemos un sustento al menos parcialmente estudiado, de la relación entre los cambios en las ondas cerebrales y la música y cómo eso está influyendo en la conducta de las personas, en las conductas del consumidor. Eso es algo interesante que sigue estudiándose. No tenemos todas las respuestas, pero tenemos indicios de que sí, la música tiene un impacto tremendo, no solamente en la conducta, sino a nivel cortical en la actividad de las ondas cerebrales. Y esto que hemos hablado hasta acá me da paso a un tema que me parece apasionante, que me encanta. Creo que van a notar que me encantan, van a notar que me apasiona. Y es el tema de la neurogastronomía. ¿Por qué? Porque ahora voy a hablarles, o vamos a poner el ejemplo, para ahondar en el impacto de la música en la conducta del cliente, vamos a ver el efecto de la música sobre las decisiones de las personas. Y en particular también el impacto de la música sobre la percepción, en este caso la percepción del sabor. Eso que vamos a hablar acá es lo que conocemos como neurogastronomía comúnmente. Resulta que, y se lo puedo definir así, el sabor no es algo que ocurre en la boca y no es algo que tiene que ver solo y exclusivamente con lo que ocurre en nuestra lengua, como solemos pensar. El sabor es una experiencia cerebral. Hay regiones de nuestras cortezas que procesan la información sensorial para crear la experiencia del sabor. Pero lo que los estudios nos van mostrando en las últimas décadas es algo que tiene que ver con un concepto que llamamos modalidad cruzada. Y es que para crear la experiencia del sabor se suma información de todos los sentidos. Dicho de manera sencilla, el sabor depende de lo que pasa en nuestra boca, por supuesto, depende del gusto, sí, por supuesto, pero también depende del olfato. Pero más que eso, depende de la textura, depende de la luz, de la visión, de la vista, depende de lo auditivo también. Es decir, todos los sentidos suman al sabor. Inclusive, si esto fuese un taller de neuromarketing, entraríamos y ahondaríamos en cosas que van más allá de los sentidos. Las emociones cambian el sabor. El grado de atención que pones sobre lo que estás comiendo cambia el sabor. Y esto es poderosísimo, por ejemplo, para los emprendedores y los empresarios gastronómicos, porque si tú entiendes estos principios de neurogastronomía, comienzas a cuidar cada detalle porque todo puede influir en el sabor final y te puede ayudar o no a llevar la experiencia al nivel más alto. El sabor depende, por ejemplo, de la iluminación, depende de los ornamentos, depende inclusive de, esto es increíble, inclusive el peso de los cubiertos. Hay estudios que lo demuestran. La comida puede sentirse más intensa y más rica dependiendo del cubierto que uso. Si uso cubiertos de plástico, de madera, de metal, de metal pesado, todo eso cambia la percepción sutil del sabor. Ahora, volviendo a este estudio en particular. Uno de los grandes referentes en estudios de neurogastronomía y gastrofísica, que es como le llaman a esta área de investigación, es Charles Spence, de la Universidad de Oxford. Pues bien, él en 2014 sacó un estudio donde logró validar datos de más de 3.000 personas. Aquí lo colocamos como que una de las catas más grandes del mundo. Pues bien, en ese estudio, él presentó expuso a los voluntarios
a dos atmósferas diferentes. Una atmósfera con iluminación verde y la música que sonaba y que ambientaba el entorno en ese momento era música ácida. Él sabía lo que estaba haciendo, tenía una hipótesis y su pregunta era, ¿esto puede cambiar la percepción? Y la gente estaba probando vinos. Y el resultado fue que el vino que estaban probando en esas condiciones se sintió como más fresco y menos intenso, como más económico. Fue escogido menos por las personas. Pero sin saberlo, las personas luego probaban el mismo vino, esto es importante, con una atmósfera diferente. Una atmósfera donde la iluminación era rojiza, cálida, y la música era una música dulce, una música angelical, digamos. Y lo que ellos encontraron en ese estudio es que en ese caso el vino se sintió como más afrutado, más intenso y fue preferido, alcanzó más grado, un nivel más alto de agrado. Es decir, la gente lo sintió como un vino más costoso, con más cuerpo y lo quiso comprar más. Es decir, mismo producto con dos ambientes diferentes, se perciben diferentes y la atracción del cliente por el producto cambia. Creo que eso nos va ayudando a responder la pregunta. ¿La música influye en las decisiones de compra o puede influir en las decisiones de compra de un cliente? Experimentalmente tenemos datos de que sí. El ambiente puede ejercer una influencia significativa en la percepción, cambiando el sabor del mismo producto. Esto es lo importante cuando se hace un estudio experimental. O sea, yo cambio una cosa a la vez. En este caso, mantengo el producto y cambio el ambiente. Y en el ambiente incluyo un cambio en la música. Y veo cómo eso impacta en la conducta e impacta en la conducta. Sí, señor, la música influye y mucho. No solamente la música. Aquí vamos a poner un bonus. No solamente la música, los sonidos en general pueden cambiar el sabor. Y hay otros estudios, Charleston, famosos, divertidos también un poco. Y, por ejemplo, uno donde la persona prueba una tocineta frita, ¿ok? Que le sacan de la cocina y la prueba directamente. La prueba y tiene que poner en un papelito qué tan rica está, qué tan crocante está, qué tan sabrosa está. O sea, ya sencillamente es una prueba cualitativa. Pero luego, si se repite el experimento y antes de que te sirvan la tocineta, tú escuchas con un altavoz, escuchas con una corneta, con un altavoz, escuchas el sonido de la tocineta friéndose. Es decir, que yo pongo un micrófono en la cocina y la persona escucha cómo está chisporroteando la tocineta. Cuando sale la tocineta y la gente la prueba, en promedio las personas dicen que la tocineta está más rica, que está más crocante. Pero es la misma tocineta, solo cambió el hecho de que te puse el sonido de la tocineta primero. Es decir, usé contexto, lo vuelvo a repetir, contexto para adelantarte la experiencia y que tu cerebro se fuera preparando a percibir el sabor y cambia el sabor finalmente. Es decir, la música influye en las decisiones, pero es que en general los sonidos influyen, porque los sonidos nos ayudan, igual que los demás sentidos, nos ayudan a darle contexto a la experiencia que estamos viviendo. Ahora bien, como estamos en el tema, entrando en el tema de neurogastronomía, esto suena a, bueno, un estudio que hicieron con unos proyectos de la Universidad de Oxford, estudios en Inglaterra, estudios en Alemania, pero nosotros somos capaces de generar estudios similares, podemos responder preguntas de este tipo. Pues bien, sí lo hemos hecho con nuestras herramientas, a nuestra escala, con nuestros productos, pero sí lo hemos hecho. Yo este tema lo hablo mucho en charlas, en conferencias, en cursos, en diplomados, y siempre que hablo de neurogastronomía, ya es un estándar, hago una demostración de cómo la música influye en el sabor. Si no hubiésemos preparado, capaz que aquí podríamos hacerlo, inclusive virtualmente, que lo hemos hecho, pero no es el caso, ¿no? El hecho es que lo que están viendo aquí en pantalla es una imagen de una de esas experiencias. Yo he hecho esto decenas de veces, pero queda como algo anecdótico en el que cambiando la música se le da pruebas de un mismo chocolate a las personas y las personas van diciendo cómo es el sabor, qué tan dulce es el chocolate, qué tan amargo es el chocolate.
Y logramos ver cómo la música impacta en el sabor que la gente percibe. Pero es parte de una clase ya. Pero en alguna ocasión dijimos, bueno, ¿y por qué no tratamos de obtener la data y analizarla? Tal vez no son las condiciones exactas como lo haríamos en un laboratorio, porque era el grupo completo, ahí se meten unas variables que no son las variables que son variables que uno eliminaría en el laboratorio, pero lo hicimos. Y en una ocasión, que se corresponde con esta fotografía, pues en un auditorio con 70 personas, casi 70 personas, hicimos el experimento de la música y el chocolate, y cada persona tenía un formulario que llenar sobre los sabores que percibía, y luego eso lo colectamos y analizamos esa data, y tuvimos resultados. Es decir, cosas que se saben de teoría por otros estudios, con otros productos, con otras músicas, lo tropicalizamos y nosotros lo hicimos en este caso, lo hice para una muestra de chocolate venezolano. Y la pregunta de fondo podría ser, ¿la música que escuchamos en un momento dado puede cambiar los matices, los sabores de una cata, de una prueba de chocolate venezolano? ¿Cuáles, cuáles músicas utilizo yo en esa experiencia? Pues son músicas muy contrastantes. Así como decían en el experimento de Spence, pues música ácida o música dulce. Pues bueno, yo aquí jugué a identificar música dulce, música amarga. Y lo que se me ocurrió y lo que establecimos fueron estas músicas. Yo voy a darle play y ustedes van a escuchar un clip de cortico de la música que escuchaba la gente mientras estaba probando el chocolate. ¿Qué hacíamos? La experiencia comenzaba con la línea control, donde probaban el chocolate solito y anotaban qué les parecía, qué tan dulce, qué tan amargo, qué tan duro, cómo era la textura. Luego limpiaban paladar y repetíamos el experimento, pero esta vez otro trocito del chocolate, si que era el mismo chocolate, lo probaban con un clip de música y luego posteriormente repetíamos con otro clip de música diferente. Es un experimento separado en 3 momentos. Bueno, uno de los clips era esto. Cuando buscábamos que la gente se conectara con música dulce, a mí no se me ocurrió nada más dulce que la música angelical de un coro. Y miren qué bello suena esto. Baptisé dans l'eau de brise du Levant, tout un chemin vers la pensée se découvrira le printemps. Calme sur l'océan. Música angelical. La gente probaba eso, probaba el chocolate, lo degustaban y anotaban los sabores. Pero el contraste, si tenía que buscar una música amarga, pues le ponía un grupo a las personas que me parecía fascinante, que es un grupo de heavy metal tibetano, con muchos sonidos brutales, y miren cómo sonaba, o escuchen cómo sonaba. Muy amarga, música amarga. Bueno, la pregunta era, mientras escuchas una música o la otra cambia el sabor, pues aquí les tengo los resultados de esa prueba que no es perfecta, que fue hecha con todo el público en simultáneo, pero bueno, salieron unos resultados con diferencia estadística significativa. Respecto al dulce, pues efectivamente la música coral aumentó la percepción de las personas en promedio del dulce. De hecho, pasaron de un promedio de 3,8 de una escala del 1 al 10 de niveles de dulce, pues pasaron a por encima de 5, es decir, un aumento como de 30% de la percepción del dulce solamente por la música que estaban escuchando. Mientras que cuando escuchaban el rock tibetano, pues la percepción del dulce se redujo. Y respecto al sabor amargo, a la percepción del amargo, pues como vemos aquí justo a la izquierda, a la derecha, perdón, eh, en la música coral logró reducir
la percepción del amargo y tanto el control como el rock tibetano mantuvo el nivel de amargo bastante alto, con una diferencia también de un 25%, digamos, en esa escala cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Un mismo chocolate se siente y se percibe como más dulce o más amargo dependiendo de la música que yo estoy escuchando. ¿La música influye en la percepción? Sí. ¿Lo habían demostrado otros estudios en el mundo? Sí. Pudimos demostrar con productos propios. Sí. ¿Esto tiene un impacto en el mercadeo, en el marketing y en la relación con las marcas? Por supuesto. El gerente comercial que esté escuchando esto tiene que saber que la música que acompaña, la experiencia, por ejemplo, si tengo un stand en una feria, la música que acompaña no es algo que yo puedo escoger porque le gusta al chico que pone la música, porque le gusta al chico que montó el stand. Tiene que ser analizada y se tiene que escoger música coherente con la marca para exaltar las propiedades del producto, ya sea un producto físico, ya sea un producto comestible. Esta diapositiva solamente como un resumen de lo mismo que ya les he comentado con esta reflexión. La música suave, en este caso el coro, pues impactó tremendamente en la percepción del dulce. El nivel del dulce percibido por los participantes se incrementó drásticamente mientras se escuchaba música suave o música dulce, música angelical, música con muchos, para hacerlo más técnico, con muchos elementos agudos, ¿ok? Y por otra parte, el rock, el heavy metal con los sonidos brutales que les presenté, pues impactó y disparó el nivel del amargo y, y logró la reducción de la percepción del dulce. Todo esto con diferencias significativas. Esto no deja lugar a duda, la música sí tiene un efecto en la percepción, sí tiene un efecto en la atención, pero eso lo vamos a hablar justo a continuación y por tanto puede tener un efecto comercial interesante. Ahora bien, esto que hemos hablado aquí, como les decía, se puede marcar como en neurogastronomía. Pero ahora quiero que hablemos de algún estudio sencillo de neuromarketing. Ya vamos a comenzar a hablar no solamente de lo que percibe la persona a nivel de sabor, sino de la atención. Hacia dónde, en este caso la atención visual, hacia qué elementos de una imagen dirige la atención las personas dependiendo de la música que está escuchando. La música es capaz de cambiar la respuesta no consciente de las personas, de los clientes, sobre elementos comerciales. Bueno, hace un tiempo atrás, hace un par de años, casi 3 años, hicimos un estudio con una muestra suficiente para tener resultados estadísticos correctos. Usamos 31 participantes, usamos un software, el software OGAMA, y usamos dos metodologías en el tiempo. Primero utilizamos una metodología de eye tracking indirecto utilizando el mouse tracking, la exploración con el mouse espontáneo de las personas, pero ya hemos replicado estos mismos resultados directamente escaneando la posición de la mirada directamente con la webcam y con un software especial que hemos ido validando. Los resultados son básicamente los mismos, solamente que ese otro resultado lo estamos preparando para publicación. ¿Qué estuvimos midiendo? Pues atención y atracción. Sobre todo nos enfocamos en este caso en el tiempo de exploración visual de los elementos en la pantalla, de las imágenes que la persona estaba viendo. Y lo que estábamos buscando es saber, para imágenes estáticas de rones venezolanos en particular y de vinos espumosos, estudiarlos bajo diferentes géneros musicales y analizando si la atención visual de las personas cambiaba dependiendo de la música que estaban escuchando en un momento dado. Y el experimento se parecía a la foto que les tengo acá. La persona tenía unos auriculares, unos audífonos, escuchaba música mientras iban pasando unas imágenes y íbamos evaluando hacia dónde estaba dirigiendo la atención la persona en cada instante. ¿Qué música utilizamos? Pues en este experimento también quisimos contrastar muchísimo, que nos fuimos al extremo del contraste para poder ver el resultado, sabiendo que
en el mundo real, pues los contrastes van a ser mucho más sutiles. Pero usamos, por una parte, música urbana, reggaetón, por ejemplo, con letras pegajosas, letras que tenían que ver con diversión, playa, amigos. Y por otra parte, en otra parte del experimento, en otro set del experimento, usábamos una música clásica muy suave, un vals. Particularmente usábamos un vals de Shostakovich. En ese contexto, buscábamos una música que normalmente la asociamos con lo elegante y los ambientes sofisticados. ¿Qué resultados obtuvimos? Esto que está acá son resultados obtenidos por nosotros en ese estudio. Esta es una representación cualitativa, esta no es la parte cuantitativa, de ese eye tracking indirecto. Y podemos ver que tenemos dos imágenes, las mismas dos imágenes. A la izquierda, ron venezolano, así todo salvaje, con un limoncito, con un Cuba Libre en un lado, y por otra parte, una imagen fría de una botella de una champaña, además con un ambiente invernal, con una copa de de tallo alto, ¿ok? Y aunque ustedes ven las mismas dos imágenes, ven que sobre ellas hay unos colores diferentes. Esos colores diferentes a que se deben. Esto es lo que conocemos como un heat map en neuromarketing, es decir, un mapa de calor. De todas esas 31 personas estudiadas, el sistema, el software, me está arrojando, me está poniendo colores sobre las zonas en promedio que fueron visitadas visualmente, que por donde pasó más tiempo la mirada durante la prueba. Y lo que ustedes están viendo es que en la imagen de la izquierda, pues la mirada de las personas estuvo mucho más posada, pasó más veces sobre los rones, de hecho, sobre la etiqueta del ron, sobre el vaso del Cuba Libre, inclusive ven un colorcito verde sobre el limón, significa que allí hubo mucha observación. Y sin embargo, el head map es muy sutil, casi no hubo observación de la imagen de la derecha, es decir, la imagen de la champaña. Eso con una música. Luego yo cambio la música y miren, maravillosamente cambia la atención de manera, pero abismal. Con una segunda música, las personas prácticamente no vieron la imagen del ron, la vieron muy poco, visitaron muy pocas veces, exploraron un poco la imagen del ron y en cambio vieron constantemente hacia la champaña. ¿Cuáles eran esas músicas? Ustedes ya lo saben. Esto es mucho de lógica y de coherencia, porque al final el impacto de la música sobre la conducta es muy de coherencia. Yo les voy a hacer clip aquí para que lo escuchen, pero en la imagen que tenemos a la izquierda, la gente, las personas, los participantes estaban escuchando esto. Sol, playa y arena, ya, ya. Venezuela, la candela, la mami también rica, desde Curiagua hasta Margarita. Si tú estás escuchando música urbana que habla de playa, de arena y de sol, es difícil que la mirada se te vaya hacia una copa de champaña y en un ambiente invernal. La mirada se te va automáticamente hacia algo coherente. Recuerden que esa palabra la íbamos a repetir, pues coherencia. La música, el cerebro busca coherencia y con esa música lo coherente, lo natural es que la atención se vaya hacia el trago tropical. Me están hablando de playa y de sol y me voy a lo que me aporta la experiencia de playa y de sol. En este caso, un Cuba Libre bien frío con un limoncito, ¿verdad? En cambio, en contraparte, en la imagen de la derecha, vamos a poner por acá el sonido, un segundito. Con música clásica, pues no hay coherencia con un ron y algo tropical, sino con algo que consideramos culturalmente como elegante, frío y sofisticado. Y era la imagen de la derecha. Y esto, ojo, que lo repetimos con diferentes imágenes en diferentes configuraciones. Por ejemplo, aquí los rones los pusimos en diagonal
y las champañas en diagonal. Y una vez más, con la música urbana, pues la mayor atención estuvo sobre los rones y con la música clásica, la mayor atención estuvo sobre los vinos. Aquí tiene un ejemplo de Gaze Plot, que es el patrón de exploración visual, y vemos cómo la exploración fue muy superior en esta imagen sobre los vinos y las personas están escuchando música clásica en ese caso. Y lo repetimos en otras configuraciones. En esta ni siquiera colocamos botellas, solamente los tragos. Y los tragos tropicales fueron más observados con música urbana y los tragos de espumosos fueron observados más con la música clásica. En resumen, la música urbana, pues que tenía letras pegajosas y que hablaban sobre playa y diversión, aumentó la observación de las imágenes de rones y la música clásica aumentó la observación de los espumosos. Esto fue hasta aquí cualitativo. ¿Lo hicimos cuantitativo? Sí. Las herramientas me permiten hacerlo cuantitativo. El neuromarketing necesita ser cuantitativo también. Usamos una herramienta que es la herramienta de áreas de interés y allí el sistema me mide el tiempo exacto que cada persona pasó sobre ciertas zonas de la imagen y pudimos hacer el análisis estadístico gracias a eso. Y como podemos ver en este ejemplo, dependiendo de la música, el tiempo que permanecía la mirada en una imagen o en la otra cambia de manera dramática. Arriba se observaba muchísimo el ron y poco el espumoso, y abajo se observaba poco el ron y muchísimo el espumoso. Obviamente arriba estamos escuchando reggaetón y abajo estábamos escuchando la música clásica. Y al hacer la estadística tenemos estos resultados. La música tropical fue mucho, mucho más observada o indujo mucho, mucho más la observación de los rones, y cuando ponía música clásica se volteaba la tortilla y se observaba mucho más los vinos. El número, para hacerlo muy redondo y hasta lanzado, pues el número que obtuvimos en este estudio, el número clave es el 200%. La música adecuada fue suficiente para aumentar en un 200% el tiempo de exploración y atención sobre el producto específico. La música influye en la exploración visual, influye en a qué le prestas atención y cuál producto observas. Pues este resultado me dice un gran indicio, y es que sí, y de manera contundente. Ya para ir cerrando, entonces algunas recomendaciones que podríamos darles en base a esta información que hemos estado conversando. Pues bien, se trata entonces, como todo se trata de coherencia, se trata de alinear correctamente, por una parte, la emoción del consumidor, alinearla con el mensaje que quieres transmitir con tu marca, es decir, cuál es el estilo, cuál es el estado mental que quieres en la persona a través de tu marca y tu producto, y utilizar la música como amalgamador coherente para potenciar eso. La coherencia entre la música y el mensaje es el detonante que dirige la atención inconsciente del consumidor. Y sí, los emprendedores, los empresarios, pueden utilizar la música a su favor para crear atmósferas que conecten al cliente. Puedes utilizar a tu favor el ritmo. Un ritmo lento o un ritmo rápido de la música impacta en la conducta. Sabemos que un ritmo lento aumenta la permanencia del tiempo, por ejemplo, de la persona en una tienda, por ejemplo. El ritmo rápido pues acelera el flujo y la gente entra y sale más rápido. También acelera la decisión. Cuando quieres que las personas tomen decisiones rápidas, pues el ritmo rápido apoya esa dirección. El volumen alto pues aumenta el consumo impulsivo según lo que nos plantean algunos estudios. Pero para mí lo más importante es esto que está acá, el género o el fit. Tu marca tiene una identidad. Debe tener inclusive hasta un arquetipo de marca. Y hay géneros específicos que ayudan que se calzan con ese estilo de tu marca. Y tienes que apostar a ser 100% coherente. La música que está en tu local, que está en tu stand, que está en tu oficina, no puede ser una música al azar. Es música que potencie y que sea coherente con tu marca, porque la música influye más en lo que percibe el cliente y en lo que decía el cliente de lo que tú te imaginabas, y esa es una de las cosas que yo quisiera regalarles el día de hoy. Finalmente, pues bien, mi apuesta y lo que le recomiendo al empresario de hoy es utilizar esta triada que les planteo aquí
para ir fortaleciendo sus herramientas y que siempre tengas herramientas más informadas. Primero, ya se pueden eliminar bastante las suposiciones. Ya las decisiones no son por opiniones. Tenemos neuromarketing que me permite no adivinar, sino tener información con data y poder tomar decisiones informadas. ¿Qué necesitamos para ir avanzando en esa dirección? Mapea la experiencia. Lo que no se mide no se puede analizar y no se puede tomar decisiones para modificar. Evalúa el viaje del cliente. Si tú cambias, si tú colocas un tipo de música o un tipo de iluminación o cambias un empaque, tienes que medir cómo está respondiendo el cliente, las expresiones generales del cliente, el número de compra del cliente, el tiempo que dura el cliente, la profundidad de las conversaciones con el cliente. Si tú vas tomando información de cómo responde el cliente a los cambios que tú propones, ya eso es una información valiosa que te puede ayudar a saber si vas en la buena dirección o no. Y siempre que tengas oportunidad, pues implementa herramientas biométricas. Esto es, implementa estudios, por ejemplo, de neuromarketing que te permitan hacer pruebas para responder preguntas específicas. ¿Cuál logo es más, conecta más? ¿Cuál empaque emociona más? ¿Cuál publicidad llama más la atención? Tenemos herramientas biométricas, tenemos herramientas que me permiten no preguntar a la persona que le gusta más, sino preguntarle directamente a su cuerpo qué lo emociona más, qué le causa más impacto, qué le llama más la atención, sin preguntarle a la persona, sino midiendo cosas de su cuerpo, ondas cerebrales, sudoración de la piel, ritmo cardíaco, la trayectoria de la mirada. Si es posible, y hacerlo te transforma en un empresario que toma decisiones informadas y por tanto decisiones que tienen más probabilidades de ser exitosas. Con esta diapositiva me quiero despedir de ustedes. Estamos justo en tiempo, por lo que veo, y quiero despedirme con una frase. Señores, la música sí influye, la música sí altera y sí dirige la conducta del consumidor. Por favor, dejemos de dejar el contexto de tu negocio al azar. Debemos convertirnos en arquitectos especializados de la experiencia de nuestra marca. La ciencia está allí justamente para apoyarnos en esa dirección. Y sí podemos lograrlo. Muchas gracias. Mi estimado Reini, qué satisfacción escuchar en base a datos, en base a estudios, en base a análisis de neuroresearch, cómo puede uno definir cierto tipo de ritmos para que se incentiven las compras. Pues toda la gente que estamos aquí estamos pues obviamente queriendo aprender y eso nos hace merecedores de que no es al azar, no es al azar lo que estamos haciendo, son estudios, son bases científicas que ayudan a la toma de decisiones para, lógicamente, tener más ingresos. Eso es todo y nos acabas de demostrar un par de ejemplos que definitivamente es. En el auditorio quedará la pregunta, ¿lo haces o no lo haces? Ahora sí viene mi pregunta personal, mi estimado, porque yo revisé tu hoja de vida, tu currículum, y ahí tienes más de 200 intervenciones que obviamente pues avalan lo que estás haciendo. Y, y yo también ando en el mundo de la educación, sobre todo presencial, que es la que más a mí me conecta. La virtual es parte de algo, pero la presencial es. Aquí la música no vendría a influir en el destapar, activar o relacionar lo que estás aprendiendo con lo que estás escuchando en función de algo que sea, no como el Benito, por ejemplo, de la Super Bowl, que definitivamente nos dejó a mucha gente extasiada, y a otra gente dijo, ¿y esto qué pasó? ¿Qué dijo? Bueno, ya depende de cada interpretación, pero en educación, que es una de las partes súper importantes de muchos de nosotros, ¿sí? Porque desde que yo me acuerdo, música en las aulas, pues muy poco, sobre todo los que somos las levas anteriores, y el tipo de música para el aprendizaje más efectivo. ¿Por qué? Porque hoy en día si tú no llamas la atención, si no eres interesante, si no estás con la información, los chicos se van a celular.
y buscan en el celular activar su curiosidad o activar su estado de decir, bueno, estoy aquí, estoy perdiendo el tiempo, me voy a conectar con algo. O sea, qué complejo que es hoy en día para un docente, para un speaker, para una persona, mantener a la audiencia conectada. Totalmente, Gonzalo. Sí, este tipo de principios nos aportarían herramientas para explorar. No hay respuestas directas si no lo probamos primero. Y además, en el caso del proceso de aprendizaje y educación, son muchas variables que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, hay personas que se concentran más escuchando música y sabemos que todos tenemos algunos amigos que se ponen audífonos y escuchan mientras están trabajando y necesitan música, necesitan ruido para concentrarse. Pero hay personas que rápidamente pierden la atención y si cuando hay música, pues pierden la atención. Hay un micrófono abierto por allí, que no sé si ustedes lo escuchan. eh, ajá. Entonces, eso puede estar afectando también, hay que tomarlo en cuenta. Además, el volumen. Inclusive para promover un espacio de aprendizaje, el volumen sería clave porque puedes obtener algo con un volumen medio o suave, pero si se te va por alto el volumen, podrías perder la atención de las personas. Entonces, yo apostaría por indagarlo en detalle. Pero sí, por ejemplo, si yo, tal vez no mientras estoy dando la clase, pero en el momento de que vamos a hacer una actividad, van a redactar esto y van a hacer un esquema de esto, van a hacer un mapa mental de esto, y las personas van a pasar 20 minutos trabajando una actividad. Cuando se hace esta actividad, a veces hay un silencio incómodo en el salón. En ese momento sería interesante colocar música que ya hayamos calibrado o que hayamos indagado que ayuda al foco. O sea, hay música que puede influir en la atención, música que puede influir en la creatividad. Es que esto es tan variado y tan profundo que inclusive estamos hablando de música como parte del ambiente, pero parte del ambiente es la estructura. Y hay una ciencia completa que es la neuroarquitectura que indaga sobre cómo el entorno cambia tu grado de atención, cambia tu grado de creatividad, cambia tu foco, te calma. Así que así como la iluminación del salón o el alto del techo del salón influye en el proceso de aprendizaje, por supuesto que la música también. No tengo una única respuesta de qué cuál música utilizar, porque hay pruebas que habría que hacer para validarlo, pero sí es posible y todos estos indicios nos están diciendo, por supuesto, es que sabemos que la música influye en la atención y los educadores de hoy en día deberían incorporar eso como herramienta. Muchas gracias, Remy. Yo creo que con lo que nos dijiste, profundizas más nuestra toma de decisiones. Mira, aquí en el Ecuador hay dos cadenas muy grandes de venta de consumo masivo de supermercados, que los llamamos acá. En el uno manejan muy bien lo que es la música. O sea, y tú, es el placer de las compras y inducen a que la gente compre. Y claro, se compite por muchas alternativas de neuro. Por ejemplo, los coches son bastante grandes para tener mayor poder y demostrar que yo sí puedo, o sea, es parte del evento. Pero la música es bastante influenciadora para la toma de decisiones. Y la segunda, en la otra cadena, pues como es datada a una radio que manejan, que son dueños los propietarios entonces va a depender de la hora, va a depender del programa y va a depender de muchas alternativas de la radio, más no del consumidor, pero lo estás escuchando. Entonces, claro, y yo digo, ¿no? O sea, si tuvieran este conocimiento, incrementarían bastante sus ventas. Porcentaje no lo sé, pero cuando uno está calmado, uno escucha una música que va a tono como lo que tú acabas de indicarnos, pues fabuloso. Mi estimado Reini, muchas gracias. Eres muy gentil por haber participado. Muy buena tu presentación. Estuvimos pues muy atentos a todos los datos que nos diste. Espectacular, ¿sí? Y esperamos tenerte en una otra oportunidad. Queremos hacer negocios contigo. Queremos que tú también seas parte activa. Eres socio, lógicamente, pero queremos hacer más cosas adelante, ¿sí? Ahora se nos viene el mundial y la música del mundial es esa, ¿no? O sea, ya nos toca vivir otro estado emocional en función de
tu país no llegó. No, bueno, Estuvo, pero yo tengo, muy así. Creo que les sí, faltó un poco más de música, sí, de reggaetón, no sé, Go- pero Gonzalo, así tengo estuvieron una de llegar. ventaja. Tengo una pequeña ventaja y es que, bueno, sí, Venezuela no llegó, pero yo soy venezolano y Colombia sí va. Ah, caramba. Ah, entonces ahí sí tu corazón está partido y seguro, ojalá llegue a ser campeón del mundo, pero se va a topar con Ecuador y ahí sí Nada más y tenemos nada serios menos. problemas. Randy, Va a estar muchas sabroso eso. gracias, un gusto. Que te vaya muy bien, mil bendiciones y pues gracias por tu colaboración de todo corazón. Un honor que estés con nosotros. Muchas gracias. Cuídate Encantado, Gracias, mucho, Randy. Randy. encantado, encantado, Rebeca, encantado, Gonzalo, y encantado de sumar. Así que, por supuesto que sí, conversemos, que seguro se nos ocurren muchas cosas interesantes. Seguro que sí, seguro Gracias, que sí. gracias. Échale. Gonzalo.